Pero muchas veces copiamos únicamente, externamente, algunas posturas y formas, pero por dentro no se ha transformado nada. Y es una de las cosas que Jesús también habló con los fariseos, habló con los maestros de la ley y les dijo de la siguiente manera, que eran como sepulcros blanqueados. Por fuera, ¿cómo eran? ¿Cómo eran por fuera? Eran preciosos, ¿no? Blancos por fuera, limpios por fuera, pero por dentro habría mucha podredumbre. Por dentro, le dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, muy lindo por fuera, sus vestimentas, su ornamento, ¿no? Sus filacterias, todo, pero por dentro, y lo importante es por eso, estimado, que hablando del reino, usted y yo debemos de estar muy claros cómo estoy en mi vida espiritual, cómo estoy por dentro, más que por fuera, porque eso va a ser únicamente por fuera, va a ser un producto, la transformación de mi conducta va a ser un producto de cuánto se ha transformado en mi interior, porque tarde o temprano lo externo se va a suceder de que se va a realmente, cuando no hay una transformación interna, lo externo rápidamente se va a quedar al descubierto. Así que hay transformación interna en el corazón del espíritu. También se genera, recibimos y tenemos perdón y damos perdón, porque hemos conocido el perdón de nuestros pecados, quien ha perdonado nuestros pecados, y también hay liberación del pecado. O sea que ya no estamos sujetos al gobierno del pecado o al pecado, atados al pecado. Así que el reino, una de las cosas que es sumamente importante también, no solamente saber que el reino está presente, sino que el reino también está creciendo. Jesús lo comparó con una semilla de mostaza o la levadura en la masa en Mateo capítulo 13. Dice, aunque parezca, no lo voy a llevar ahí porque estoy haciendo un resumen de lo que compartí el domingo pasado, aunque parezca pequeño, el reino sigue expandiéndose. Cada vez que a alguien se convierte, una familia es restaurada en el nombre de Jesús, una iglesia se planta, cuando una persona obedece a Dios, el reino avanza. Y debe ser el espíritu y el entendimiento de la iglesia. Ahora que usted y yo tenemos el reino de los cielos y el reino de los cielos se nos ha acercado, es compartirlos con otros también de lo que usted ha descubierto o ha recibido en su vida. Es parte de nuestra misión de ir y compartir acerca del reino que nos ha transformado, nos ha perdonado, nos ha traído libertad en nuestra vida. Así que el reino deberá de seguir avanzando. Y aunque sabemos que tiene oposición, existe resistencia en el reino, contra el reino, y ahí lo vamos a ir a ver pronto, pero no nos podemos detener. Podemos sentirnos cansados, podemos sentirnos agotados, podemos sentirnos, que algo más se nos resiste, algo más fuerte que yo, pero sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él es nuestra fuerza, Él es el que nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Así que el número 3, el reino será consumado en el futuro. Todavía vivimos en un mundo donde existe pecado, injusticia, sufrimiento y también muerte física. Pero llegará el día cuando Cristo regresará y establecerá plenamente su reino. Apocalipsis 11:15 dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces el reino será visible y perfecto. ¿Cómo entra una persona al reino? A través del arrepentimiento. Mateo capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentirse de qué? De nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados. ¿De qué es
lo que hay en nuestra vida que ha ofendido al Señor, arrepentirnos de nuestro pecado, experimentar el nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Y un nacimiento en el Espíritu. Y por tanto, tener fe en Cristo Jesús. No se entra por obras o tradiciones religiosas o por herencia familiar. Se entra por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Así que ¿cómo vive alguien que permanece en el reino? Habíamos hablado que alguien que pertenece al reino de los cielos, al reino de Dios, hay cualidades características que deben de ser manifiestas, como es la humildad, ser alguien misericordioso, ser alguien que manifiesta, ser pacificador, justo, obediente, no justo de nombre, ¿no? Sino de practicar la justicia, ser obediente, obediente a su palabra, obediente a su Señor, obediente a sus instrucciones, obediente a Él, y ser dependiente de Dios. Así que el reino de los cielos, hoy vamos a compartir, y quiero la segunda parte. Quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 20, donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente a la iglesia de Filipo. Versículo 20 del capítulo 3. ¿Lo tenemos? Listo. Dice: mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Nuestra ciudadanía está en los cielos. El apóstol Pablo está reafirmando algo que quizás la iglesia de Filipo lo había escuchado o entendido, pero reafirma la siguiente verdad: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que hoy compartimos este mensaje con los ciudadanos del cielo. Dígale al que tiene a su lado: usted es ciudadano del cielo. A menos que no quiera esa ciudadanía, ¿no? Dice: yo no, espérese pastor, yo no quiero esa ciudadanía, ¿no? Pero somos ciudadanos del cielo. Portamos una identidad cuando recibimos a Cristo como ciudadanos que no pertenecemos ya a este mundo, ni a las costumbres de este mundo, sino que pertenecemos a las del cielo, como ciudadanos del cielo. Así que en Mateo capítulo 11, versículo 12, es lo que se ha enseñado y predicado. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿no? Y es importante esto: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Quién sufre violencia? ¿Quién sufre violencia? ¿Y quiénes están en el reino de los cielos o pertenecen al reino de los cielos? Usted y yo. Por tanto, esa violencia, esa resistencia, lo que vamos a encontrar resistiendo o poniéndose en contra del reino de los cielos, también usted y yo lo vamos a percibir y lo vamos a vivir. Esa resistencia de seguir creciendo, de seguir avanzando. Y hay muchas cosas en nuestro entorno que pueden crear desmotivación. Hay muchas cosas en nuestro entorno que pueden llevarnos a tirar la toalla. Hay muchas cosas en nuestro entorno que pueden decirnos: ¿para qué continuar seguir creyendo? ¿Para qué continuar seguir obedeciendo? ¿Para qué continuar seguir leyendo la Biblia? ¿Para qué continuar seguir orando? Y hay muchas cosas que pueden venir a nuestra vida que van a desanimarnos, que hacen resistencia a nuestras vidas como creyentes, como parte de ser ciudadanos del reino de los cielos. Así que, una vez más, el reino no es primero un territorio,
sino el ejercicio de la autoridad de un rey. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, está hablando del gobierno de Dios actuando sobre la persona, las comunidades y finalmente sobre toda la creación. Por eso Jesús no vino solamente a enseñar cómo llegar al cielo, sino a anunciar que Dios está reinando y llamando a las personas a someterse a su autoridad. Por eso Jesús mencionó: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? O sea, de nuestra boca puede decir Señor, 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 te alabo, Señor. Pero ¿cómo se demuestra realmente de que es mi Señor? Que yo soy su esclavo, que yo le pertenezco a Él. ¿Cómo se demuestra verdaderamente esto? En nuestra obediencia a su palabra. Por eso es importante el hecho de desarrollar un espíritu obediente. ¿Qué nos dice el Señor? Yo he escuchado un sinnúmero de veces en el tiempo de ejercer este trabajo o este servicio ministerial a personas que han escuchado la voz de Dios directamente a su vida, de una forma directa a su oído, inclusive de forma audible, hablándole a sus vidas, y que eso marca poderosamente sus vidas. Pero una vez más, tenemos la libertad de decidir. Es nuestro libre albedrío. Nos puede impactar el momento: Señor, escuche tu voz, gloria a Dios, caer en tierra de rodillas y glorificar su nombre. Pero cuando usted se levanta de ese lugar, hay dos caminos en los cuales usted y yo vamos a decidir andar: en la obediencia o en la desobediencia. Usted tiene la libertad de decidir qué camino va a tomar o qué camino tomaremos. ¿Obedeceremos porque Él es nuestro Señor? ¿O simplemente haremos caso omiso? Qué bonito, fue hermoso, fue bello, la presencia, el poder que se manifestó, porque dice que nada delante de su presencia puede quedar en pie. Dice, toda rodilla se doblará cuando es Él manifieste. ¡Qué hermoso será! Pero allí donde usted y yo, en el caminar y en el entendimiento de cuál es mi ciudadanía, quién es mi Señor, ¿obedezco o desobedezco? Y si muchas veces esto es algo que usted con lo cual lucha, ¿sabe qué? Obviamente, el obedecer es mucho mejor que las muchas ofrendas, que los holocaustos, que los bueyes engordados, que todo lo precioso que usted puede presentar al Señor. Es mucho mejor la obediencia. Es mucho más agradable para Él de que usted y yo le obedezcamos. ¿Está conmigo ahí? Porque somos ciudadanos y nuestro Rey y Señor es Él. A Él le seguiremos y le obedeceremos. Así que debemos de aprender a someternos a su autoridad. Y muchas veces, en este ejercicio de nuestra relación con Dios, de toda una vida, habrán cosas extraordinarias que el Señor hablará a nuestra vida, a nuestro corazón. Y nos dirá, deja tu tierra y tu parentela y vete a un lugar que te enseñaré. El Señor llegará a hablar a su vida para hacer cosas que de repente se ven como algo imposible, se ven como algo difícil de lograr. Y estando en el camino le dice, sacrifícame a tu hijo, lo más valioso que tenés. Si ya hiciste el primer ejercicio con éxito de dejar seguir las indicaciones que Él te dio, lo segundo que vendrá, ¿tendrá su nivel de prueba? Pero no será tan difícil
de superarlo porque ya fuiste obediente la primera vez. Y así sucesivamente el Señor nos va guiando, nos va entrenando. Y entre más entendemos la importancia de seguir sus órdenes, indistintamente de que las cosas parezcan sumamente difíciles, pero su fe no está puesta en sus recursos, está puesta en el Dios de los recursos. En el Dios que todo lo puede. En aquel que usted y yo hemos declarado es el dueño del oro y de la plata. Ajá. Y si es, porque así lo declara la Escritura, entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué dudamos? Parte de nuestra naturaleza. Pero ¿sabe qué? La acción continua a nuestro llamado, a lo que el Señor está hablando en nuestra vida, es someternos a esa autoridad y seguirle indistintamente de lo que esté al frente de nosotros. En algún momento les dije, ¿cuántos queremos tener fe? En un mensaje, ¿cuántos queremos tener fe? Como la semilla de la mostaza. Levante su mano. Sí. Pero ¿qué hará que esa fe sea como una semilla de mostaza? Las montañas. No queremos las montañas. Vivimos en una cultura que valora lo fácil, lo rápido, que cambie ya, que se transforme ya, que deje las mañas ya, que deje las malas costumbres ya, que ya. Valora lo rápido. Señor, te pedí en esta mañana que me bendijeras. Ya. Que envíes tu ayuda. Ya. ¿No? Y también lo cómodo. Lo que esté más fácil hacer, más cómodo hacer. Ay, muy largo queda la reunión donde voy. Es que lo cómodo es que si está brisando, mejor me quedo en casa. ¿Para qué voy a incomodarme? Estoy bien en pijama, disfrutando del frío y el ambiente, y la cobijita ahí en mi casa, lo cómodo. No sé si me están siguiendo el hilo, ¿no? Vivimos en una cultura que valora lo fácil, lo rápido y lo cómodo, pero el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos son los que la arrebatan. Ay, no, pastor. ¿Para qué ayunar? Me duelen mucho las tripas. ¿Para qué orar? ¿Para qué? Porque no es cómodo. No es cómodo. Y entonces vivimos una cultura, una vez más, debemos de aprender por eso acerca de la cultura del reino de los cielos. ¿Cuál es la cultura del reino de los cielos? ¿A qué está llamado usted? ¿A qué estamos llamados cada uno de nosotros como ciudadanos del cielo? Así que, sin embargo, Jesús enseñó que seguirle implica que tengamos usted y yo determinación, perseverancia y fidelidad. Tres cosas muy importantes. Que seamos determinados de esta decisión, de esto que yo he decidido en mi corazón. Permaneceré, continuaré, voy a perseverar, voy a continuar, pese lo que pese, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, perseveraré y me mantendré fiel hasta el final. El reino de Dios es un regalo de gracia, pero vivir como ciudadanos del reino de los cielos requiere permanecer firmes en medio de la oposición. Permanecer firmes en medio de lo que causa incomodidad, en lo que causa tristeza muchas veces o causa dolor. Permanecer firmes en medio de las pruebas. ¿Vendrán pruebas? Sí. Y las luchas de la vida. Y las luchas de la propia vida que tenemos sobre la faz de la tierra. Requiere que usted y yo, como ciudadanos del reino, que permanezcamos firmes en medio de la oposición, las pruebas y la lucha de la vida. La pregunta no es si enfrentaremos dificultades,
sino si permaneceremos fieles cuando estas dificultades lleguen. ¿Permaneceremos fieles? Así que mencionábamos, el reino siempre encuentra oposición. Siempre encontrará oposición. Juan el Bautista es el ejemplo. Predicó la verdad y fue encarcelado. Cumplió su misión aunque le costó la libertad y finalmente su propia vida siendo decapitado. En Mateo capítulo 11:2 dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. ¿Dónde estaba Juan? A la orilla del Mar Muerto, les decía el domingo pasado, de short y chancleta, recibiendo un baño de sol, nadando en el Mar Muerto, flotando, porque ahí no, la gravedad por el tema de la concentración del sal lo hace flotar, rico. Dice que estaba en la cárcel y ahí en la cárcel estaba escuchando los hechos de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Así que todo aquel que decide vivir para Dios o como ciudadano del reino de Dios encontrará resistencia, oposición. No es camino fácil, queridos hermanos, hermanas. No crea que uno se levanta en la mañana y pega un brinco. Sí, voy para la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Algunas veces sí, uno amanece enérgico, ¿no? Ya se prepara su tacita de café, su pancito, porque puede hacer daño el café sin pan. Y entonces ya usted se emocionado, vamos. Para un momento que nuestro cuerpo, no físicamente hablando, uno, esta semana fue pesado en el trabajo. Y es normal, ¿no? Me siento agotado físicamente, quizás emocionalmente. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que ver la congregación como algo no opcional. Y entre más dificultades usted esté enfrentando, no es una opción quedarse en casa. Yo a los creyentes, a quienes atiendo en la clínica, yo les digo, el peor momento para quedarse en casa es cuando yo me encuentro desanimado, cuando yo me encuentro triste o cuando no tengo ganas de ir. Ese es el peor momento en que realmente vos decidas de quedarte en casa. El mejor momento y el mejor lugar es ir a la congregación, ir a adorar al Señor, ir a ser ministrado en este lugar, en ese espacio. Es buscar su presencia con los hermanos, con la congregación. No somos islas. Nos necesitamos, querramos o no, nos necesitamos. Tal y como usted y yo somos, nos necesitamos como hermanos, como creyentes. Así que todo aquel que decide vivir para Dios va a encontrar resistencia. ¿Qué va a encontrar usted? Gracias. Resistencia. Resistencia. No sé si alguna vez, aquí algunos que son deportistas o han hecho algún tipo de ejercicio de correr, atletismo, ¿no? Carreras. Hay diferentes terrenos, ¿no? Y diferentes terrenos van a ofrecer diferentes formas de resistencia. Así que debemos de aprender, de saber de que vamos a tener resistencia en nuestro caminar y en nuestra vida cristiana como creyentes, como parte del reino de los cielos. Así que las formas de oposición ya las mencionábamos: tentaciones, desánimo, críticas, problemas familiares, dificultades económicas, ataques espirituales también, obviamente. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué cosa? Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución. ¿Qué va a padecer usted? Ahora bien, claramente, en nuestro contexto, experimentaremos otros tipos de persecución, de resistencia, de oposición. Cuando yo comencé a caminar a conocer y a caminar en los caminos del Señor, mi primera oposición y resistencia fue mi papá, de primas a primera. Cuando yo comencé a ir a un grupo de reunión para orar, yo llegaba tipo 9 de la noche a la casa y me preguntaba, ¿de dónde venís? Vengo del grupo de oración, de donde los hermanos. ¿Para qué te engañás? Vos nunca vas a cambiar. Estás perdiendo tu tiempo. Y eso era cada vez que yo regresaba de la reunión. ¿Para qué vas a hacer eso? Estás perdiendo tu tiempo. Vos nunca vas a cambiar. Sabiendo, obviamente, ¿no? Claramente que él sabía lo malandrín que era. O fui. Ya dijiste, este pájaro está difícil. Difícil. Así que, obviamente en su conocimiento, dice, sumando y restando, mejor ni intentes hacerlo. Así que podamos encontrar resistencia de todos los tipos y formas, ¿no? En nuestra vida. Pero una vez más, si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a padecer persecución. No podemos interpretar la oposición como señal de que Dios te abandonó. Importante. Muchas veces es evidencia de que estás caminando en la dirección correcta. Cuando encuentras oposición, muchas veces no es que Dios te abandonó. Muchas veces es evidencia de que usted y yo estamos caminando en la dirección correcta. Número 2, los ciudadanos del reino luchan con determinación. ¿Quiénes son los violentos? ¿No? ¿Cuántos antes decían, ¿cuántos dan un grito de guerra? Ya hay nadie que da un grito de guerra aquí. Dice, ¿quiénes son los violentos? No significa personas agresivas, sino creyentes decididos. No habla de violencia, de agarrar un machete como Pedro en el día que arrestaron a Jesús y ¡zas! Le corta la oreja a Malco y bueno, y se armó. No habla de sacar, ¿verdad?, nuestra casta de buenos guerreros, como buenos nicaraos, sino creyentes decididos. ¿Decididos a qué? ¿Decididos a qué? A no rendirse fácilmente. Ya estuve el primero, no, aquí me quedo, ya no más. A no rendirse fácilmente. Mi papá fue un aficionado al boxeo y obviamente mi hermano y a mí nos metió al boxeo. Y cada vez que nosotros queríamos retirarnos, o yo personalmente, porque estar aguantando pisporreo, tampoco. Yo le decía, no, papá, yo no quiero estar en boxeo. No, dele, usted tiene que aprender. Y ahí va el boxeo. Y una vez, sabiendo de que no era tan bueno, en mi pueblo, en Cantamantapio, hicieron una onda ahí en el puente del barrio y del pueblo, y estaba todo el pueblo ahí. Y dice, bueno, ¿quiénes se quieren poner los guantes acá? Y salgo yo, ¡yo! ¿Y sabe qué? Y me meto al ring, ahí improvisado. Yo siempre he sido así como rellenito, ¿no? Pesadito. Y me ponen a un flaco. El man era una pluma. Brincaba como, ¿no? No era como lo que tienen los perros, ya me olvidó, la pulga. Y él lo seguía y, ¿no? El asunto es que, mire, yo me voy dando y y me va agarrando como el saco de Sambac. Sáquenlo, decía mejor. Ni el primer round aguanté, ¿no? Estaba chavalo.
Y después le llegan contando a mi papá, mira, fíjate que tu hijo se metió y le dieron su mamoneada. Mi papá me dice, no, pues está bien, no sabes, pero no tenés que rendirte. Parte de la experiencia. Pero continuará aprendiendo boxeo. No se rinda fácilmente. Usted tiene que ser de los que permanecen y están luchando, decididos a no rendirse fácilmente. Usted debe de ser, como ciudadano del cielo, un creyente decidido a perseverar en la oración, a seguir creyendo, aun cuando usted no entienda los momentos, los tiempos. Señor, ¿cómo es esto? Aun cuando usted no entiende, usted debe de permanecer, seguir creyendo. No debe de entenderlo todo. No debe tener toda la claridad, todo el cuadro completo de lo que acontecerá o sucederá. Ejemplos tenemos bíblicos, muchos, para entender cómo opera el Señor a través de los procesos en el caminar con Él. Abraham le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la ciudad que te mostraré. ¿Cuándo? En un futuro. Va a ir creando como el escenario poco a poco en que usted va mostrando su obediencia. Usted debe de ser de quienes siguen creyendo aun cuando no entienden, y continuar sirviendo aun cuando uno está cansado. Continuar sirviéndole a Él aun cuando uno está cansado. Dice su palabra de que Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Él renueva nuestras fuerzas y hace que usted y yo levantemos nuestro vuelo como las del águila encima de las tormentas que pueden venir y existir. Por ejemplo, Jacob, en Génesis capítulo 32 y 26, este texto donde vemos que él lucha por su bendición y dice, no te dejaré si no me bendices, no me apartaré si no me bendices. Pero esto significa aún una lucha y permanecer en esa lucha aunque encontremos resistencia. Usted no debe de ser de los cristianos que se rinden y echan para atrás al ruido de los caites. En el momento en que las cosas se ponen tensas o duras, ¿sabe qué? Jacob luchó hasta recibir la bendición. ¿Usted hasta cuándo va a luchar? Hasta recibir la bendición. Eso espero, que ese sea su deseo. La mujer cananea en Mateo capítulo 15, versículo 27 al 28, dice que ella persistió a pesar de los aparentes obstáculos. Mateo capítulo 15, versículo 27 y 28, ella dijo, sí, Señor. Buscando la sanidad de ella, le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen. ¿De dónde? 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, ¿qué le dijo? Grande es tu fe. A pesar del obstáculo, la mujer no dejó de creer que podría llegar a tener aquello por lo que tanto anhelaba. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquel momento, en aquella hora. Dice, Jesús sana a muchos. Pero ¿sabe qué? No debe de rendirse el primer no. No. Dice que esta mujer, al escuchar la respuesta de Jesús, le dice, sí, mi Señor, pero aún hasta los perrillos comen de las migajas. Algo puedo obtener yo. Algo puedo recibir yo. Algo puedo llegar a alcanzar yo. Jesús dijo, grande es tu fe. O sea, hágase contigo conforme a lo que deseas o quieres. Grande es tu fe. Bartimeo el ciego, en Marcos capítulo 10, versículo 48. Este es uno de los textos que más me impresiona, que dice que muchos, al él gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí,
gritaba él. Y muchos le reprendía para que callase, pero él clamaba, ¿cómo? ¿Cómo? Mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Encontraba oposición o no tenía oposición para alcanzar lo que él estaba esperando en su vida? Mientras más lo callaban, más fuerte gritaba. Mientras más... ¿Qué? No, hijo de David. ¿Qué es? Mientras más encontraba oposición a su petición, a su deseo, a él no le importaban si eran los discípulos que lo callaban, o si era la multitud o quienes estaban ahí que lo callaban. Él deseaba tener lo que deseaba tener y dice, nadie me va, viene Jesús. Han dicho que hace milagros, me puede restaurar, me puede transformar, me puede hacer. Viene Él, entonces yo deseo experimentar esa sanidad para mí. Hay bendiciones que llegan a quienes permanecen buscando a Dios cuando otros ya abandonaron. Hay bendiciones que llegan a quienes permanecen buscando a Dios cuando otros ya abandonaron. Así que permanecer es más importante que comenzar. Muchos comienzan, pocos terminan. Clásico, cuando usted entra a la universidad. Matrícula de 100. Graduados, de 100 también. Permanecer es más importante que comenzar. Muchos comienzan bien, pero pocos terminamos bien. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Uno, el desánimo. Nos desanimamos, nos cansamos. No entendemos la cultura del reino. Creemos que las cosas deben de ser como yo quiero y no como el rey dice. Quiero caminar a mi manera. Jesús habló de permanecer. En Juan capítulo 15, versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús habló sobre permanecer, estar conectado. La clave de la vida cristiana no es un momento de emoción, sino de una relación constante que se va construyendo cuando usted está conociendo el reino y a su Señor, dueño del reino. Esa es la clave. La clave de la vida cristiana no es un momento de que me emocioné. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda la alabanza! Pero cuando viene la persecución, cuando viene la aflicción, cuando viene la tristeza, ¿qué le va a ayudar a usted y a mí a perseverar y a permanecer? No es el momento de la emoción, sino conocer a aquel quien lo sostiene. El salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Cuando habla y menciona quien hizo los cielos y la tierra, es quien tiene todo el poder, quien tiene toda autoridad, quien tiene todo lo que yo necesito. Él es el creador de todo, así que mi ayuda viene, y estaba claro en su vida. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hízolo. Mi ayuda viene del cielo. A veces cuando estamos comenzando no tenemos claridad de cuál es la autoridad de Cristo en medio de nuestra vida. El apóstol Pablo lo tenía tan claro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él que me fortalece.
no en mí, no en los demás. Yo lo tengo porque tengo a Cristo en mí y Él es el que me fortalece. Lo conozco a Él, tengo una relación íntima con Él y sé que Él es el que me sostiene, el que me lleva al lugar seguro, que en medio de las tormentas sé que yo puedo correr a Él y Él puede callar las tormentas, puede llevarme a un espacio de seguridad. Lo conozco, sé quién es Él. Cuando viene el momento de que hay caídas, tropiezos en la vida, muchas veces abandonamos el camino porque no conocemos que Él es el quien nos puede restaurar. Dice que si alguno de nosotros hemos pecado, ¿qué tenemos? Abogado. ¿Quién? ¿Quién es su abogado? En otra parte de la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. No lo conocemos, por tanto no sé cómo operará el Señor. Pensamos que opera como el hermano que está al lado mío. Pensamos que su corazón es como el hermano que conozco o la hermana que conozco. Dios es muy distinto y tiene usted que conocerlo. La clave de la vida cristiana no es un momento de emoción, sino una relación constante que le ayudará a conocer verdaderamente a Dios. Por eso, cuando usted recibe un llamado, el llamado no lo recibe de un hombre, lo recibe de Dios. Y si Dios lo ha escogido, y le plació que así fuese, usted se debe totalmente ¿a quién? A Cristo. A quien usted le va a rendir cuenta de pies a cabeza de cuál oficio Dios lo escogió, es a Cristo. Y por tanto eso le ayudará a entender de que en mi relación constante yo me debo a Él. Cantábamos, yo me rindo a... Esa cantamos, ¿no? No cantamos eso. ¿No cantamos eso? Pues vamos a cantarla, no me preocupe. Yo los dirijo. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. ¿Sabe qué? Cantamos esas canciones tan lindas. Pero realmente yo me rindo a Él. Hay ejemplos de quienes terminaron bien y hay ejemplos de quienes terminaron mal. ¿Empezamos por los buenos o por los malos? Vamos por los malos. Demas, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, dice la Escritura. ¿Tenemos ahí? 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Dice, porque Demas, dice el apóstol Pablo dirigiéndose a Timoteo, me ha desamparado, ¿y qué más? Amando, ¿qué cosa? ¿Está conmigo? Amando más a este, y se ha ido a Tesalónica. Comenzó bien, pero terminó amando más. ¿Qué cosa? El mundo. Comenzó bien, pero terminó amando más al mundo. El tiempo nos apremia. Ya vamos a ir terminando. ¿Me regala unos 5 minutos? ¿Sí? Si no, pues, está en la libertad si ya el cuerpo lo está castigando mucho. Demas comenzó bien y terminó amando más el mundo. Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, dijo, he peleado, me encanta esto, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Pelear. ¿Qué hizo? Pelear. ¿Qué cosa? La buena batalla. No fue cualquier batalla, la buena batalla. Dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios no solo observa cómo empezamos, también observa cómo permanecemos.
¿Cómo usted y yo permanecemos como ciudadanos del cielo, como creyentes en Él? ¿Cómo permanecemos en Él? Así que, ¿cómo va usted? Aquí, pastor, cayendo que levantando, entre camagua y elote. ¿Usted sabe qué es camagua y elote? Pues ya nos deberemos de quedar como camagua o elote. Perdón que estoy tomando esto, pero ando un poquito mal de la garganta. Pero dice, es interesante, ¿no? ¿Cómo? Una buena pregunta, ¿cómo está usted como ciudadano del reino? ¿Está permaneciendo firme en el reino como ciudadano? ¿Perseverando? ¿Manteniendo esa lucha? Como dijo el apóstol Pablo, he peleado. Tenga esto entendimiento, usted va a pelear, tiene que pelear. Esa vez que como chavalo me metí al ring, no solo me dieron golpe, también presenté un poquito de lucha. No me dejé así por así. No crea, ¿y con qué? Pero di un poquito de lucha. Usted cuando se mete al ring, no sea de los que simplemente, ¡ay, me va! No. Presente resistencia, luche. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Llega el momento de su vida en que ya está en el ocaso y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Estaba consciente de que su carrera en esta vida estaba concluyendo, pero algo muy importante, he guardado la fe. Y el próximo domingo hablaremos de este tema de la fe en el reino. Así que Dios no está observando cómo empiezas, cómo has empezado. Él está observando cómo permaneces. ¿Cómo permaneces en esta carrera? ¿Luchando? ¿Perseverando? ¿Creyendo? ¿Cómo has estado? ¿Cómo vas? Pregúntese usted, ¿cómo voy? Señor, ¿cómo voy? Él es el que le puede dar una medida exacta de cómo voy, Señor. ¿Cómo me ves? En mi vida y en mi caminar contigo. Y esa es una pregunta muy genuina. Recuerdo que hace muchos años yo le pregunté al Señor, ¿cómo voy? Al inicio de mi vida, dije, Señor, ¿cómo me ves? ¿Sé qué? Palabra del Señor vino a mi vida. Y dijo, eres mi Hijo amado en el cual encuentro contentamiento. Palabras que he guardado en mi corazón hasta hoy. Nada me las va a robar. No siendo pastor le hice esa pregunta. Cuando llegué a la vida pastoral, el servicio pastoral, yo dije, Señor, ¿cómo me ves ahora? Y le hice memoria de aquel momento en que le había preguntado de cómo me miraba, de cómo Él me observaba. Y en ese momento en que muchos pastores estábamos orando, intercediendo, y llega un pastor a mí y me dice, tengo una palabra del Señor para vos, dice el Señor, que encuentra en tu vida contentamiento, que sos su Hijo amado. Hay preguntas que son importantes hacérsele al Señor y tener entendimiento de qué tiene Él que decirte a tu vida de manera particular. En esta carrera de la vida de la fe, ¿sabe qué? Señor, ¿cómo voy? ¿Cómo me ves? ¿Qué necesito? Él es su Dios, Él es su Señor. Él es el que va a estar con usted todo el tiempo en esta carrera, hasta el fin. Pero necesita que su corazón esté consciente de que usted es un ciudadano del cielo y que usted tiene un Señor a quien rendirle
cuentas y al cual usted tiene que obedecer.